Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a este BIM Partner Academy que celebramos hoy. Hoy además tenemos dos ponentes nuevos. Por un lado, os presento a Joaquín Lago, que va a estar conmigo haciendo labores de preventa de BIM conmigo. Y también pues damos la bienvenida a Víctor Pérez de Viniberia, que bueno, pues es un auténtico lujo tenerlo porque tiene una agenda muy apretada y bueno, pues le hemos pedido el favor que nos dedicara hoy al menos un rato y bueno, pues aquí lo tenemos. La agenda, bueno, vamos a ir viendo lo que vamos a ver. Hoy, bueno, ha habido algunos pequeños ajustes en el temario porque Raquel Rodríguez, que siempre es, bueno, ya la conocéis la mayoría, nuestra BDM de canal de BIM, pues está indispuesta, pues no va a poder dar esta primera parte que siempre hablaba un poco de canal, de novedades, promos y demás. Aún así me ha pedido que os dijera que bueno, que la sesión de canal que suele darnos BIM, pues se va a dar más adelante, con lo cual tampoco había mucha novedad hoy que contaros, y si haremos una sesión específica, haremos un seminario, un webinar de los que solemos hacer dedicado específicamente pues a todas estas novedades. El cambio, bueno, pues como veis ha cambiado un poquito el orden y bueno, pues vamos a hablar, primeramente va a intervenir Víctor, que nos va a hablar pues de Cirrus, by BIM, digamos, esta nueva solución, esta nueva paquetización para proteger BIM, para proteger Office 365. Seguidamente, pues daré paso, o Víctor dará paso a Joaquín Lago, que nos hablará sobre las novedades de la versión 7 de BIM para Office 365. Y luego pues terminaré yo pues dándoos la chapa con BIM Cloud Connect, un poco pues esa funcionalidad que sirve pues para enlazar todo lo que vamos a estar viendo y también esta funcionalidad que utilizan sobre todo los service provider para proporcionar recursos a las compañías pues que quieren sacar sus backups fuera o simplemente que otras compañías pues gestionen sus backups. Luego tenemos previsto un Kahoot y como siempre, y lo puse además en la invitación, pues lo intentaré hacer mientras hablan mis compañeros. Espero que me dé tiempo. Y luego ya, pues nada, simplemente pues daremos fin al Partner Academy. La idea también es no hacerlo tan extenso como otras veces, que quizás la duración era muy larga, sobre todo para un evento que no es presencial o que de momento no es presencial, nos gustaría que lo fuera, y no teneros tampoco mucho más tiempo del necesario. Bueno, ya pues dicho todo esto, no voy yo a enrollarme más y voy a dar paso a Víctor para que ya nos dé comienzo pues a esta sesión. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas Víctor, gracias, Juan. Buenos días a todos. dejo yo de Necesito que me deis, compartir, ¿no? sí, O que necesito te además que me deis demos... A permisos, ver, eso es, que no puedo vamos a compartir ahora ver. mismo. Pues un segundico que yo creo que eso lo podemos hacer, que eso tiene solución. A ver. Ya está. Ah, vale. Ya estoy. Gracias, Pedro. Vale. De nada. Traíste esto aquí como producer, ¿no? Voy a ser Perfecto. cajera desde aquí. Vale. Pues nada, vamos al lío. Gracias, Juan, por la presentación. Soy Víctor Pérez Domingo, Senior Systems Engineer en BIM para España y Portugal. Y lo primero es agradecer muchísimo a Juan que me haya invitado hoy. O sea, el placer es mío y el honor es mío de que me hagáis un hueco y me dejéis aquí hablar en vuestro evento un ratito. Y por supuesto a todos los que estáis al otro lado, porque somos conscientes de que es complicado sacar
tiempo para estas cosas en el día a día, porque al final, pues lo que no hagas en el rato que estás aquí lo tienes que hacer después. Así que muy agradecido por esto y voy a intentar ser claro, rápido y conciso. Lo que vengo a contaros hoy es una novedad importante, es un lanzamiento que hicimos a finales del año pasado de un offering de Backup as a Service. Por ahora es un programa que ofrece Backup as a Service de Microsoft 365 y de Azure. Me centraré hoy en la parte de 365 y no voy a incidir mucho en el nombre que estáis viendo en la slide, que es Cirrus by Veeam, porque esto va a cambiar. Por una vez le voy a hacer yo un spoiler al CEO de la compañía, que supongo que será hoy o mañana cuando hagan el cambio, pero bueno, esto de Cirrus by Veeam enseguida vais a ver un cambio de branding y a partir de ahora se llamará Veeam Cloud Platform. ¿De acuerdo? Entonces, para los que estéis más habituados a seguir charlas de nuestro portfolio, conozcáis nuestro portfolio, tendremos por un lado nuestro Veeam Data Platform habitual, donde están todos nuestros productos, Veeam Backup and Replication, Veeam One, Veeam Recovery Orchestrator, los productos nativos de hiperescalares, Veeam Backup para Microsoft 365, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues tenemos esta nueva rama de negocio que es Veeam Cloud Platform con todo nuestro offering as a service. Por lo tanto, básicamente estamos en un escenario donde ahora ofrecemos una flexibilidad tremenda a nuestros clientes porque tienen tres formas de proteger Microsoft 365. La forma, digamos, tradicional, desde que el producto se lanzó hace más de 7 años al mercado, sería la parte software only, en la que, bueno, pues nuestros clientes básicamente descargan la solución de la web, adquieren una licencia, la enchufan en lo que han descargado de la web y se encargan ellos mismos de gestionarse su infraestructura de Veeam Backup para Microsoft 365 y de, bueno, pues atender los backups, gestionarse los repositorios, etcétera. Normalmente, bueno, pues esto es algo que los clientes hacen apoyándose en vosotros, nuestros partners, y por supuesto pues también en Juan, que ayuda mucho en estas cosas muchas veces, ¿de acuerdo? Bueno, lo que echaban de menos muchos clientes era el, vale, pero yo no quiero tener que preocuparme de la gestión ni del servidor de backup ni del repositorio. Pues hasta ahora teníamos el offering que veis a la derecha de la slide, el Managed Backup as a Service, en el cual nuestros Veeam Cloud Service Provider se encargaban de todo. Se paga un fee y es el Service Provider el que se encarga de hacer ese despliegue de la infraestructura y nos puede ofrecer bien un servicio totalmente gestionado en el que yo no hago absolutamente nada o un sistema gestionado, digamos, al 90%, pero que me permite encargarme yo de las recuperaciones. En ese enfoque tendré que instalarme los Veeam Explorer para poder realizar estas recuperaciones granulares. Y lo que estamos anunciando, o lo que hemos anunciado a finales de año y que os estoy contando hoy, pues sería esta columna del medio, que sería nuestro nuevo servicio de Backup as a Service, en el cual, pues básicamente el cliente lo único que tiene que hacer es seguir un proceso de onboarding en el que nos tiene que proporcionar, me tiene que proporcionar al equipo de onboarding de soporte de Veeam una contraseña de aplicación en Microsoft 365 y a partir de ahí todo es automático. Será Veeam que se encargue de montar por detrás toda la infraestructura que es necesaria y de, bueno, pues configurar los trabajos, etcétera, etcétera. Los dos modelos as a Service que estáis viendo de mitad para la derecha de la slide son compatibles, son, no sé si la palabra es compatible, pueden coexistir y no es una solución que venga a eliminar la de la derecha, al contrario, viene a complementarla. De hecho, nuestros Veeam Cloud Service Providers pueden ofrecer también la solución de Cirrus y ofrecerla como propia, ¿de acuerdo? Bueno, pues contado un poco lo que sería el enfoque comercial y estas tres formas que hay ahora mismo de proteger el entorno de Microsoft 365 con Veeam, me centro ya en la parte más techie del asunto. Como vais a ver, dado que es un as a service puro, la parte techie es extremadamente sencilla, porque lo que hemos conseguido es una solución que consigue que el backup sea extremadamente sencillo. De hecho, en el modo totalmente automático no tengo que hacer absolutamente nada. Es un entorno extremadamente seguro, no hay puertas traseras ni hay posibilidad de que un usuario malintencionado se pueda cargar algo, que yo pueda borrar algo de manera accidental. Se puede, ahora lo veréis, incluso tapar desde donde se puede acceder a mi tenant de gestión. Es, en definitiva, seguro por diseño, ahora os cuento alguna cosilla más. Y por último, es una solución que me permite tener un control de costes predecible, ¿de acuerdo? Luego os cuento al final un poco cómo se licencia esto, pero en grandes titulares. Por usuario, un fee por usuario mes y eso ya lo incluye todo. Por lo tanto, desde el día 1 yo sé cuánto me va a costar la solución y cuánto me va a costar hacerla crecer si es que estoy en un modelo variable en el que yo puedo ir añadiendo usuarios a medida que lo necesite. Dicho esto, ¿por qué es seguro por diseño?
Bueno, pues básicamente porque se basa en las certificaciones de seguridad más altas que existen. Regularmente nos sometemos a auditorías de pentesting de terceros para garantizar, bueno, pues no solo que estamos conforme con todas esas ISOs, con DORA, con NIS 2, que es obligatorio a partir de septiembre, sino que, bueno, pues además es un entorno seguro en el que no se pueden perder datos, ¿vale? Evidentemente la información va encriptada, tanto en tránsito como en el destino. En el caso de que hubiera una filtración, pues es información cifrada que no se puede leer. Los tenants son totalmente independientes, importante para nosotros. Los datos del cliente A están en un físicamente almacenamiento distinto de los del cliente B. Entiéndase esto del físico porque lo que hay por detrás es nube, ¿vale? Pero para entendernos son dos almacenamientos completamente independientes y aislados y, por supuesto, con un nivel de autenticación con MFA, con multifactor, ¿de acuerdo? Y otro punto crítico para nosotros es comentar que no tenemos acceso a los datos. Es decir, esa información, una vez que está en el repositorio de backup, está encriptada, como os decía hace un momento, y BIM no tiene acceso a los datos del cliente. Solo hay un único escenario contemplado para que se pueda acceder a los datos y es que el cliente expresamente lo pida porque necesite hacer algo que tiene que hacer soporte, por ejemplo, borrar un backup, y eso solo se hace con autorización del cliente y es un proceso que tiene una serie de pasos para verificar la identidad del cliente, asegurarnos de que es quien dice ser, que firme el motivo por el que quiere hacer esto y que tome responsabilidad de lo que va a ocurrir. Y en ese punto, pues la persona de soporte senior, que son los únicos que van a tener acceso a esto, tendrá un acceso temporal que dura lo mínimo indispensable para hacer esa acción y después los perdería. ¿De acuerdo? Bueno, centrándonos en la parte de 365, recuerdo que este Offering as a Service cubre Microsoft 365 y también Azure. No hablamos hoy de Azure porque sería complicar mucho y no me quiero comer yo todo el tiempo de la presentación después de Joaquín. Y por contaros otra vez los titulares, es una solución que por debajo utiliza Microsoft BIM Backup para Microsoft 365. Por tanto, es una solución fiable y además reconocida porque lleva en el mercado pues 7 años. Para luego, Joaquín, novedades de V7, yo os puedo hacer un pequeño spoiler de que V8 está planificada para salir antes del verano y que va a incluir cosas bastante interesantes como soporte para Azure AD y más capacidades todavía de securización con 4eyes Authentication y este tipo de cosillas que se han ido añadiendo a la versión 12.1 de BIM Backup and Replication, ¿de acuerdo? Bueno, es una interfaz gráfica muy sencilla, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, gráficamente es un servicio completamente en posesión de BIM, ¿de acuerdo? Todos los componentes de infraestructura, todas el networking, las operaciones, automatizaciones, es BIM quien se encarga de realizarlas. Ahí las slides animadas. Y lo que va a tener el usuario es una interfaz web extremadamente sencilla de utilizar, donde va a poder crear trabajos de backup nuevos, modificar los alcances de los backups, las políticas de retención en definitiva y la frecuencia, y podrá realizar tareas de recuperación. Por supuesto, como lo que hay detrás es BIM Backup para Microsoft 365, pues con estos BIM Explorers y con todas estas cosas de la búsqueda granular, las comparaciones con lo que tenemos en producción, etcétera, 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 y una serie de reporting que le permitirá pues, mantener bajo control los SLAs que necesite. Algunas funcionalidades clave, ¿vale? Yo creo que ya he contado bastante de eso en las slides iniciales. Me voy a centrar en dos de esto que hemos visto aquí que son especialmente interesantes, para las que luego incidiré bastante en la demo. Lo primero de ellos, securización. Podemos filtrar, creo que os lo dije antes, la configuración de red para que solo se pueda acceder al portal, no ya solo con un administrador con Multifactor Authentication, sino que además solo pueda acceder desde ciertas IPs. Y otra cosa que lo hace tremendamente diferencial es una estrategia de salida. Y este punto es crítico. Las grandes consultoras ya llevan tiempo avisando y muchos clientes están descubriendo lo que es el vendor locking por las malas. Cualquier otro servicio que podáis encontrar de este tipo tiene un vendor locking encubierto. ¿Qué significa esto? Que cuando el cliente contrata 1 o 3 años, los que sean, expira ese tiempo y no quiere renovar, con cualquier otro fabricante tiene un problema muy serio. Porque no puede sacar sus backups de donde sea que los tenga ese otro fabricante. Dicho de otra manera, no solo pierde la capacidad de hacer backup, sino que pierde la retención de los datos que ya tenía en el backup. Bueno, si alguno me diréis,
Víctor, perdona Dime. que te corte. No, esto es importante. Quería simplemente hacer hincapié en lo que está contando Víctor ahora. Es algo que no se suele tener en cuenta muchas veces y luego sí viene un problema muy grande. ¿Vale? Simplemente quería reforzar el mensaje que os está dando Víctor ahora porque es cierto que hay ese vendor locking bastante encubierto en muchos fabricantes. ¿Vale? Simplemente, perdona Víctor la interrupción, pero era para reforzar este mensaje que se tenga muy en cuenta. Perdón. Nada que perdonar. Me parece correcto. Es que es uno de los puntos clave. Como os decía, uno podría decirme, hombre, hay otros fabricantes que te dan 30 días para poder sacar los datos. Lo que no te dicen es que para SharePoint, OneDrive y Teams no hay manera de sacar los datos, para eso no hay mecanismo de salida. Y para Exchange hay un mecanismo de salida muy práctico. Puedo exportar un fichero PST por usuario y día. Pensemos en un cliente que tenga un entorno con 1.500 buzones protegidos y que ha estado haciendo backup 3 años. Pues salir de ese fabricante le supone descargar 1.500 usuarios por 365 días por 3 años. Salen un porrón de ficheros PST que a ver qué haces con eso. No es ya solo el tiempo que voy a tardar en sacarlo y dónde rayos lo guardo, sino cómo recupero yo algo de ahí. Entonces, este punto, como bien dice Juan, es clave porque la gente no lo suele tener en cuenta. ¿Vale? Y evidentemente tienen precios de entrada muy atractivos porque donde te clavan bien es en la renovación, porque no tienes estrategia de salida. Esto no ocurre con Cirrus y este es el punto clave. Cuando la suscripción con Cirrus expira, si el cliente no quiere renovarla, hay un mecanismo para que el cliente se lleve una copia de sus datos y las recuperaciones en BIM siempre son posibles incluso sin licencia. Básicamente lo que hay por detrás es Azure y es un blob storage. Lo que damos es un mecanismo para que el cliente pueda copiar esa información a otro almacenamiento, otro blob storage, sería lo ideal para no tener costes de egress, etcétera. Y una vez en ese almacenamiento, el coste es lo que le cobre Microsoft por ese repositorio o donde se quiera llevar el dato. Que el día de mañana necesita recuperar algo porque tiene una retención por ley de 10 años, se descarga de la web de BIM los BIM Explorers o la herramienta entera, Microsoft BIM Backup para Microsoft 365, la arranca en modo community, gratuito, sin licencia, le dice dónde está el repositorio y puede recuperar cosas. Único fabricante que ofrece esta estrategia de salida y garantiza que el cliente mantiene la propiedad de sus datos, incluso en un ambiente de backup as a service. Bueno, pues llegados a este punto, vamos a dejar de compartir PowerPoint, que ya hemos visto bastante PowerPoint. Vamos a dejar de compartir esa pantalla. Y si no la lío mucho, deberíais de estar viendo ya un portal de Cyrus by BIM, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Bueno, pues lo que estáis viendo es lo que ve el administrador del cliente cuando entra en Cirrus. Un primer panel en el que le dice el estado del backup, lo que ha ocurrido en las últimas ejecuciones, de los jobs que se han ido haciendo, cuántos puntos de recuperación tenemos y el espacio que voy ocupando. Usuarios, pues como veis, os decía que voy a necesitar una contraseña de aplicación para poder controlar esto, pues sé cuántas cuentas tiene el cliente, cuántas está protegiendo y cuántas no. Y ya me da un inventario del número de usuarios protegidos. Incluso, si os fijáis en las dos cajas de abajo, me dice cuántas licencias tengo contratadas, cuáles están activas y cuáles están inactivas y cuáles están sin licenciar. Y esto es interesante porque si os fijáis, un escenario, un caso de uso que se da muy habitualmente, es que un usuario se dé de baja en 365, una persona que se ha ido de la compañía por cualquier motivo, yo doy de baja a ese usuario. ¿Qué pasa con la licencia que estaba pagando en Cirrus? Bueno, pues básicamente que queda liberada y después de 30 días se la puedo aplicar a otro usuario. Pero importante, los datos se mantienen en el backup. Yo tengo una retención, tengo que mantener eso, el número de años que diga la política, el dato se mantiene en el backup y lo voy a poder recuperar cuando yo quiera. Otra cosa interesante, si os fijáis, es la retención, la caja de arriba a la derecha, que me dice que el target es 7 años. Por defecto, la solución se echa a andar con 7 años de retención. Si necesito más o menos, pues es tan sencillo como editar los trabajos o más sencillo venirnos a Support, log a Support Ticket y decir, necesito 10 años. Y el equipo de soporte se encarga de hacer esa modificación, ¿de acuerdo? Y por último, como veis, un panel de uso del almacenamiento. Interesante, me dice cuánto estoy consumiendo. ¿Vale? Y esto me lleva a otro punto que no he comentado antes, o no sé si lo he dicho bien claro. Esto se licencia por usuario, evidentemente, y el fee que se paga por usuario mes, por usuario año si se paga upfront,
incluye absolutamente todo, no tiene costes ocultos. Es decir, incluiría el backup tanto de Exchange, como de Teams, como de SharePoint, como de OneDrive, y todo el almacenamiento que sea necesario para respaldar eso durante la retención que yo haya pedido. Entonces me diréis, vale, entonces el almacenamiento no tiene coste. No, a diferencia de cualquier otro fabricante, el almacenamiento está incluido sin coste, pero es interesante que yo tenga esta métrica por lo que os decía. Expira mi periodo de contrato con Bing Cloud Platform, decido que no quiero renovar. Si necesito guardar ese dato en otro sitio, voy a necesitar conocer este dato para saber cuánto espacio tengo que aprovisionar, ¿de acuerdo? Y ya me lo están dando aquí, de una manera muy sencilla. Bueno, otra cosa importante, búsqueda. La búsqueda, a diferencia también de otras soluciones, también está incluida de saque con la licencia, con la única licencia que hay para esto, e incluiría no solo la búsqueda point in time, la recuperación granular, sino también el e-discovery. Creo que todos estamos de acuerdo en que cuando un administrador viene a alguien y le dice ha desaparecido un correo, me lo envió Juan en Navidades y tenía un PowerPoint adjunto. Buscar eso dentro de un backup, os voy a enseñar un ejemplo de lo que sería un backup de Outlook, pues por ejemplo para este usuario. Ahora seguro que este tiene 3 correos y me queda, efectivamente, este tiene pocos. Vamos a buscar alguno que tenga más correos. Vaya. Voy a dar con todos los que no tienen casi... Bueno, creo que la idea me seguís. Normalmente un inbox tiene cientos, cuando no miles de correos. Buscar eso a mano es bastante complejo. Por eso para nosotros es otro valor añadido y diferencial con la competencia en que el e-discovery no tiene coste. Yo puedo ponerme aquí a buscar y exactamente igual que haría en Bing Backup para Microsoft 365, le puedo decir, mira, pues el sender address contains Juan. Lo añado a la lista y voy construyendo aquí mi search criteria. ¿Vale? Puedo añadir también, pues oye, mira, esto tiene que tener, no sé si tendré por aquí el attachment, el attachment tiene que incluir o el subject tiene no sé qué, ¿vale? Vas añadiendo tus condiciones, perdón, vas añadiendo tus condiciones y lanzas la búsqueda. ¿Qué ocurre cuando lanzas la búsqueda? Bueno, pues que mira, por ejemplo, esta que tenemos ya aquí hecha, está buscado que en el subject incluya la palabra Wikipedia. Pues que yo de una manera muy sencilla voy a encontrar todos los correos que tengo dentro del backup que incluyen esto, ¿vale? Pues hacer la recuperación de uno de ellos es muy sencillo. Uno o en modo bulk, todos los que yo necesite, ¿vale? Como dice aquí, multiple items. Por tanto, las funcionalidades, como veis, son las mismas que si me instalara yo el Bing Backup para 365 por mi cuenta y, bueno, os había contado lo de los backups. Como lo he dicho, en el onboarding se hace de manera totalmente automática. Si yo quiero generarme un trabajo nuevo, pues siempre como administrador lo puedo hacer. Vamos a llamar a esto demo de Víctor para luego borrarlo. Y como veis, es exactamente lo mismo que tendríamos en Bing Backup para M365, pero en formato web. ¿Toda la organización? No, yo quiero solo de algunos usuarios. Podría subir un ficherito CSV en formato de texto para que los importe de ahí o si tengo visibilidad de la URL del cliente, ¿por qué no hacer esto y decir, mira, pues quiero hacer backup de este? ¿Y de qué voy a hacer backup? Pues mira, de este, el archive no me interesa y el personal site tampoco, solo de su OneDrive y su mailbox. Perfecto. Pues ya tenemos programado su backup. Lo siguiente es decir, cuándo quiero ejecutar esto y cada cuánto tiempo y el trabajo quedaría creado. ¿Vale? Lo dejamos así por efecto 8:51, que debe ser la hora en la que tenemos configurada aquí la consola. Y con esto, pues como os decía, tenemos un trabajo creado. Ahora mismo, pues no tenemos datos, simplemente podemos esperar a que ocurra la programación o podemos lanzarlo ahora mismo. Voy a enseñaros alguno que ya esté lanzado y ejecutado. Como veis, haces clic y ves, pues básicamente, todas las ocurrencias de todas las ejecuciones de este backup, el resultado que ha tenido y podría incluso ver los logs. ¿Vale? Si hubiese algo raro, algo que hubiese fallado, pues lo veríamos aquí y podemos filtrar, si quieres solo el subsys, los errors, lo que sea, y exportarlo a un CSV.
temas de compliance, una vez más, son importantes, con todos estos temas de DORA, de NIS, etcétera, pues podemos sacar login de todo lo que va ocurriendo en la herramienta, ¿vale? Esto es una preocupación muy habitual cuando cuento BIM Backup para Microsoft 365. Me dicen, anda, qué demo más chula y has enseñado como administrador, has buscado un correo y lo has podido abrir. Sí, soy el administrador. Y si es un correo del CEO y está robando información, bueno, pues al final tú en IT siempre tienes que tener un administrador en algún lado. Esto se basa en la confianza. Tener confianza en el administrador no significa que no hagas un log de toda la actividad que está realizando ese administrador y que, llegado al caso, pues tú aquí vayas a tener pues mira, este usuario tal día a tal hora ha abierto el buzón del CEO desde el backup y ha abierto este correo. Queda todo registrado, ¿vale? Y, bueno, pues se puede ver este log de actividad y ir exportando las acciones que yo necesite, ¿de acuerdo? Y básicamente eso es todo, porque luego en términos de configuración, más allá del billing o de los usuarios de administración que tenemos, podemos crear distintos roles. Administrador, puedo acceder a todo. Si os fijáis, aquí tenemos un rol que es solo de operador de restores para Exchange. En resumidas cuentas, tenemos granularidad de permisos y, llegado el caso, yo podría habilitar el Self-Service Portal. Es decir, puedo habilitar que los usuarios finales se puedan hacer recuperaciones de sus propios datos. O, igual que puedo hacer en BIM Backup para M365, crear un modelo intermedio en el que el usuario final no puede, pero tenemos un portal de autoservicio para operadores de UCAO que tienen permisos limitados, pero sí pueden hacer restores, ¿vale? Más cosas interesantes, pues os fijáis, yo puedo exportar los logs a un servidor de Syslog y lo que os contaba antes del tema de seguridad, puedo restringir el acceso a ciertas IPs. Y esto para mí es una cosa muy interesante, porque, por ejemplo, en Azure no hay un filtrado de acceso de intento de login por geografía, lo cual te lleva a que pueda haber intentos de ataque. Mi punto de partida es, si soy una empresa española o portuguesa, opero solo en el mercado nacional, no tengo oficinas en Pakistán, ni en la India, ni en Rusia, ¿por qué voy a permitir un intento de login a mis consolas de gestión desde esos sitios? Pues no tiene sentido. Por eso me parece una opción tan interesante. Mira, voy a restringir el acceso. Sabemos que nuestra IP pública de no sé dónde, que es donde están nuestros administradores, está. Pues ahora, solo desde esa. Esto, junto con los roles, los administradores y el Multi-Factor Authentication, pues hacen que sea una solución muy robusta. Solo me queda por contar una cosa. Si os habéis fijado en todo esto que hemos visto, os enseña cómo puedo programar un backup, cómo lo puedo editar, cómo lo podría borrar, lo que es el trabajo de backup, cómo hacer restores, etcétera. ¿Cómo puedo borrar información de un backup? Creo que os lo dije antes en la presentación. No puedo. La respuesta es sencilla. Aún siendo administrador, no puedo. Y todo esto está pensado porque, aun con todas las medidas de seguridad que os he contado, pues si algún usuario malintencionado se hace con el acceso, o directamente un administrador legítimo, que esto se da en algunas circunstancias, decide provocarle un daño a la empresa y empezar a borrar cosas, la solución es sencilla, no puede. Y el único mecanismo para borrar algo de un backup, lo primero sería preguntarme por qué voy a borrar algo de un backup si el espacio de almacenamiento no tiene coste, está incluido dentro de mi suscripción, pero si, llegado el caso, lo quisiese borrar, pues tengo que abrir, lo que os decía antes, un ticket con el equipo de soporte explicando qué quiero borrar y, bueno, pues después de una serie de procesos para garantizar la identidad y que el cliente es consciente de lo que está haciendo, un administrador tiene un permiso temporal, lo borra, el administrador del equipo de soporte de BIM lo borraría. Bueno, pues Joaquín, creo que con esto está contado más o menos bien. Espero que haya quedado claro, que resulte interesante. Y si hay cualquier duda, pues yo me quedo por aquí. Si no, dejamos a Joaquín. Perfecto. Oye, muchas gracias, Víctor. La verdad es que ha sido una masterclass, no sé qué decir. A mí me has dejado totalmente maravillado. Al revés, gracias a vosotros por Así haberme invitado. que muchas gracias. Y bueno, pues ahora le toca a Joaquín, ¿no? Bueno, yo me quedo para el final. Estupendo. Salir después de Víctor, pues no es lo más productivo para mí mismo con la pedazo de presentación que nos ha hecho, pero bueno, voy a intentarlo. ¿Por qué te crees que no he salido yo? Ahora entiendo. Ahora lo entiendes, entiendo, ¿no? sí. Por eso eres el nuevo. Y te he metido ahí. Ya veo, ya.
Yo me quedo al Y que- final, que lo hago peor. Dime, Pedro. Y comentar que tenemos el Q&A, o sea, cualquier cosa que surja Ah, de sí, sí. cuestiones y demás que van poniendo en el Q&A para irnos contestando. Efectivamente, además aprovechar que está Víctor aquí, que es el que sabe, y Joaquín. Oye, Yo ya... tenemos aquí una pregunta. ¿Los holders de usuario en Cirrus se asignan a usuarios desde el tenant o son usuarios externos? Un segundo. Los roles de ¿Tú la usuario en puedes ver? Cirrus. Sí. Sí, lo estoy viendo. A ver, los roles de Vale, usuario en Cirrus se vale. asignan a usuarios de ese tenant, no son usuarios externos. No. En Cirrus lo que programas son los roles. ¿Qué permisos quieres dar? El usuario es un usuario del tenant de Microsoft 365 del cliente. Ese usuario con el que yo os he hecho la demo es ese Cirrus Admin, creo, que es un usuario que está en el tenant de demo que tenemos de M365. Entonces, los roles los hago en la herramienta, definir qué quiero dejarle hacer, pero lo que es el usuario es el tenant de 365. Vale. Pues si no va habiendo más preguntas, pues empezamos con la parte de novedades para Beam Backup para 365. Adelante, Joaquín. Vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar con el siguiente diálogo, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña consideración inicial sobre por qué tratar Beam Backup 365 con los típicos datos, pues para meter un poco de miedo en el cuerpo, ¿no? De los ataques que hay, y etcétera, etcétera, que también tienen su valor. Vamos a hablar también sobre inmutabilidad, que es muy, muy interesante porque ahora está habilitada esta capacidad con la parte de backups para 365. Vamos a hablar también sobre la generación de informes y monitorización avanzada, que es una de las nuevas, de los nuevos aplicativos que disponemos con bastante granularidad. Vamos a hablar también sobre el control y flexibilidad que tenemos sobre el backup as a service. Por supuesto, las mejoras del portal a nivel de restauración en modo autoservicio, es decir, uno de los temas que ha comentado Víctor, pues lo vamos a ver un pelín más por encima, el tema de que el usuario pueda recuperarse concretamente X correos según él necesite y no tenga, bueno, siempre claro, partiendo desde su unidad, pero y no necesite pues de un administrador o de un soporte para que esté recuperando constantemente esa parte, ¿no? Que tiene cierta individualidad para hacer este tipo de labores más monótonas o sencillas o menos delicadas. Y por supuesto dejaremos un margen para preguntas y respuestas que si queréis ir lanzando preguntas, adelante, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a ver en primer lugar es unos cuantos motivos que consideramos claves desde BIM para enfocarnos en este tipo de soluciones, más en concretamente la parte de 365, ¿no? Al final es una vertiente que dejamos un poco más desamparada porque solemos contar con el hecho de que simplemente por estar en la nube o porque la mayoría del contenido esté en la nube ya estamos seguros o ya es innecesario aplicar más capas de seguridad, ¿no? Como diciendo, bueno, si me falta algo, pues tiro de la papelera de reciclaje, lo que sea que necesite recuperar, lo puedo, bueno, sí, pero tenemos que tener en cuenta que la papelera de reciclaje no es un sistema de backups, es una papelera, tiene un margen de error del que podemos recuperar X archivos, pero al final no es un sistema de backups que podamos recurrir a él. Lo más sensato, lo más lógico es que si tenemos una serie de datos subidos en nuestra infraestructura que son críticos para el desarrollo de nuestro negocio, incluso versiones de distintos tipos de ficheros o de conversaciones o de proyectos que queramos conservar a nivel de Teams, a nivel de OneDrive, SharePoint, etcétera, etcétera, incluso a nivel de Change, pues es muy importante contar con este tipo de soluciones, ¿no? Que al final nos permiten desplegar este tipo de capacidades para auditar nuestros datos según sea necesario y, por supuesto, recuperarlos, ¿vale? No dejemos de lado la seguridad y el sistema de backup en este tipo de soluciones simplemente por el hecho de estar en la parte de la nube, ¿vale? Es muy importante que vayamos y cambiemos ese mindset. Bueno, pues una de las primeras ventajas que tenemos, evidentemente, es la libertad para elegir cualquier tipo de infraestructura que queramos cubrir, ¿vale? Podemos gestionarlo a nivel de on-prem y a nivel de cloud y, por supuesto, a nivel de backup as a service, que es un poco el core de la idea, ¿no? Podemos aplicarlo en cualquier tipo de almacenamiento, podemos jugar tanto a nivel cloud como a nivel local, es decir, en nuestra infra on-premise, ¿vale?
y, por supuesto, es totalmente susceptible de cualquier cambio o modificación que nosotros consideremos en base a la evolución que vaya teniendo nuestra propia infraestructura, ¿de acuerdo? O nuestras necesidades de negocio, pues os digo, a nivel de auditoría, si tenemos algún tipo de ficheros que después necesitamos tener a mano para posibles revisiones de proyectos, etcétera, etcétera, pues podemos jugar también con todo esto, ¿vale? Evidentemente el control que tenemos y la granularidad que tenemos a nivel de backup es muy fina, ¿de acuerdo? Podemos jugar y decir que tenemos el RPO más bajo, ¿de acuerdo? Hasta 5 minutos de RPO, ¿vale? Lo cual es un tiempo de RPO bastante respetable que en el mercado es bastante ventajoso poder decir esto si empiezo a trabajar con este fabricante, ¿vale? Y protección por niveles también, ¿de acuerdo? Dependiendo de la frecuencia que queramos jugar. Tenemos varios usuarios, varias capas de usuarios a los que podemos aplicar también. Es decir, tenemos una granularidad realmente flexible y precisa para que se pueda adaptar a nuestros requisitos y a nuestra infra, ¿vale? Por supuesto, esta misma capacidad de control la tenemos a nivel de recuperación, ¿vale? Tenemos un amplio conjunto de opciones que nos permiten pues, recuperar de más de 50 formas en base al objetivo de esa recuperación, ¿de acuerdo? O lo que queramos hacer con los datos que vayamos a recuperar o cómo queremos tratarlos, ¿vale? Y por supuesto también podemos recuperar la parte 365 de un entorno local, ¿de acuerdo? Y también vía mail. La recuperación escalable es muy importante. Como bien ha dicho Víctor, me parece muy interesante poder jugar con la ventaja de que el usuario se recupere cosas a nivel de autoservicio o si nosotros queremos hacer un bulk o una recuperación más grande, más genérica sobre un contenido en concreto, que también podemos utilizar esa opción, ¿de acuerdo? Tenemos la capacidad de hacerlo a los niveles que consideremos, ¿de acuerdo? Tanto a nivel más global o más general, podemos lanzar un bulk de una tarea un poco más masiva y podemos jugar también con la precisión de querer recuperar únicamente este correo con este ficherito que se perdió hace 2 años, por ejemplo, ¿vale? Son ventajas muy importantes que a nivel de mercado posicionan realmente bien esta solución, ¿vale? Y ahora los datos más para no dormir, ¿no? Los que utilizamos para asustar un poco, que al final me parece que tienen mucho valor porque a veces nos descontextualizamos un pelín cuando no estamos trabajando tanto en la parte de seguridad o en las infras. Securizando nuestra infraestructura a nivel de red, a nivel de pruebas de phishing, todas estas cosas, pues quizá nos podemos alejar un poquito de la realidad en la que estamos viviendo. Y es que a diario todas nuestras infraestructuras están recibiendo muchos tipos de ataques, ¿de acuerdo? Ya no estamos hablando de ataques de targeting, es decir, de ataques que vayan dirigidos hacia nosotros, sino que hay un montón de malas praxis, por desgracia, que se dedican a nivel masivo, es decir, que a nivel de un montón de infraestructuras, no es que vayan a por ti, es que lanzan un pool de intentos contra, por ejemplo, sobre todo las aplicaciones de Office y van aprovechando o extorsionando las oportunidades que van aprovechando y que encuentran brecha y que consiguen aprovechar esa oportunidad de mala praxis, ¿no? El 80% de los ciberataques que estamos viendo en pantalla, de acuerdo, ese porcentaje hace referencia a las aplicaciones de Office, lo cual es un dato preocupante, porque a nivel de navegador, Android, Java, Adobe Flash, PDF, como podemos ver, los ataques son bastante menores, el que se lleva la palma con diferencia es el Office. ¿Por qué? Porque al final es la solución que todos utilizamos. Entonces, por A o por B, nos va a entrar algún tipo de ataque en algún momento porque es una herramienta tan utilizada que esto es como el iPhone y el Android, ¿no? ¿Es el Android más seguro que el iPhone o viceversa? No, pero si quiero atacar o tener más éxito cuando hago un ataque, ¿qué voy a escoger? Pues voy a escoger la plataforma que más volumen tenga, que más usuarios tenga, ¿no? Pues al final estas cifras lo que reflejan es esa idea, esa mentalidad de ataques, ¿no? También por comentaros que el 17% de los ataques se originan mediante un correo electrónico y el 25% a través de enlaces maliciosos de phishing, ¿vale? Son cifras realmente altas, aunque no lo consideremos en primera instancia, y por eso es tan buena idea aplicar cualquier solución de infraestructura de backup para poder protegernos lo máximo posible de este tipo de malas prácticas, ¿vale? Disculpad. Y de media, un tercio de los datos normalmente no se pueden recuperar tras un ataque. Quizá un tercio os parece una cifra pequeña, igual que las anteriores, pero luego cuando tenemos cualquier problema en nuestra infra, cualquier brecha de seguridad, cualquier problema con cualquier fichero en concreto,
es cuando realmente valoramos la potencia de estas soluciones, ¿no? Es decir, cuando realmente no tenemos capacidad de recuperar ese acceso es cuando ponemos en valor el dato que acabamos de perder, ¿de acuerdo? Entonces, un poco el mensaje de estas 2 slides, que ya vamos a pasarlas rápidamente y vamos a empezar ya en el materia de BIM, es mentalizarnos en la necesidad que vienen a cubrir estas soluciones, ¿de acuerdo? Y empezar a cambiar el mindset de, no, con la parte de cloud estoy totalmente cubierto, tal. No, 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 no. Por favor, partamos de la base de que cuanta más capas de seguridad, más valor voy a poder añadir a la infra de seguridad de mi empresa, ¿vale? Y ahora como tal vamos a empezar con las copias inmutables, ¿vale? Con las capacidades que tenemos nuevas de inmutabilidad a la hora de aplicarlo en la solución de backups de 365, ¿vale? Y es que podemos empezar a aplicar este tipo de inmutabilidad y podemos garantizar que durante X tiempo nuestras copias puedan permanecer intactas. Es decir, que, por ejemplo, una de las situaciones que ha planteado Víctor me ha parecido muy interesante porque ha dicho, ¿qué pasa si, por ejemplo, un administrador quiere hacer daño a la empresa plenamente uso de la razón, quiere decir que sabe el daño que está haciendo y que lo va a hacer y quiere lanzar un ataque contra nuestros datos? Bueno, pues si tenemos aplicado un tipo de inmutabilidad sobre nuestras copias de seguridad, ni aun queriendo va a poder hacerlo, ¿vale? Porque nosotros tenemos establecido un periodo en el que esa copia de seguridad no se puede tocar, ni modificar, ni eliminar, ¿de acuerdo? Entonces eso nos da una barrera más de seguridad, ¿vale? Esto al final se trata de ir poniendo capas como las ceballas y como es REC, pues esto es ir poniendo capas, ¿vale? De seguridad, y cuantas más capas, pues mejor. Si aplicamos una capa de inmutabilidad, pues vamos a quitarnos una serie de problemas o vamos a quitarnos una serie de amenazas interesantes. Y esto también es efectivo a la hora de selección de objetivos. Cuando una persona que va a intentar hacernos algún tipo de daño y va a escoger la empresa o el core de datos dentro de la empresa al que va a atacar el que menos capas tenga. Es decir, al final todos trabajamos de la forma más óptima posible, tanto los buenos como los malos. Entonces va a escoger la parte que menos capas tenga. Entonces, seamos inteligentes a la hora de utilizar estas capas. Si no queremos aplicar la inmutabilidad en toda nuestra infraestructura, podemos hacerlo por separación de datos, como podemos ver, ¿de acuerdo? Podemos establecer una separación de datos real, de datos con copias inmutables independientes de la plataforma, ¿vale? Pues apliquemos la capa de inmutabilidad donde realmente la necesitamos aplicar y protejámoslo de una forma un poco más coherente, ¿vale? Y por supuesto, eso nos va a ayudar a dormir tranquilos porque vamos a tener una confianza total y absoluta de que nuestros datos van a poder recuperarse con facilidad sin que se presente ningún tipo de fallo o de modificación o de error en esa copia de seguridad. Por supuesto, también con la parte de monitoreo que vamos a ver un poco más adelante, podemos conjugar ambos valores para obtener una infra realmente fuerte de backup en nuestra empresa, ¿vale? ¿Qué tipos de inmutabilidades o almacenamientos podemos aplicar? Vale, pues a nivel de Azure podemos aplicar 2 tipos de almacenamiento, ¿vale? Podemos apuntar hacia un Azure Blob y ahora también podemos hacerlo contra un Azure Blob Archive, ¿vale? Que es básicamente una cuenta de almacenamiento con control de versiones. Y también podemos aplicar el contenedor de mutabilidad a nivel de versiones sin activar o activado, ¿vale? A nivel de Amazon tenemos la parte de S3 y de Glacier, que es un bucket con bloqueo de objetos activado y también es compatible con la parte de S3, ¿vale? Configuraciones muy sencillas que hemos mencionado para ir poniéndonos en contexto, ¿vale? Por si hubiese quedado alguna duda. El periodo de inmutabilidad es igual a un periodo de retención, que básicamente es lo que hemos dicho, que durante un tiempo tú no vas a poder hacer ningún tipo de modificación sobre esta data, ¿vale? El objeto del blog pues continúa hasta que todos los elementos quedan fuera del periodo de retención, ¿vale? Es decir, que no se pueden modificar, se puede modificar, pero no podemos aplicar otro tipo de cambios. Y por supuesto, la copia de backup se hace si la siguiente copia backup se hace inmutable, pues los nuevos datos del blog también van a quedar dentro de esa copia, ¿vale? En base al periodo de retención que hayamos aplicado.
¿Qué tenemos con respecto a nivel de monitoreo y generación de informes? Bien, aquí tenemos una serie de preguntas que tendríamos que plantearnos cuando empezamos a trabajar con este tipo de soluciones, ¿vale? Sea la que sea a nivel de backup, hay preguntas claves que tenemos que hacernos si realmente queremos que sea una infra efectiva, ¿vale? Porque luego está la parte de yo tengo una infraestructura de backup, pero si no la tengo controlada, si no tengo capacidad de visualización sobre el estado de mis backups y por supuesto el health, ¿no? El health check que le tenemos que hacer a toda la infra de oye, esto se ha hecho bien, si me ha fallado, por qué me ha fallado, cuánto tiempo podría tardar en recuperarlo, ¿no? Pues por ejemplo la pregunta cómo van tus backups, hay algún problema en nuestro entorno de backup y por supuesto podemos cumplir con nuestros RPOs, ¿vale? Esa pregunta es súper clave y tenemos que tenerla siempre en mente. Y precisamente con esta ventaja de que nos ofrece aplicar la monitorización a la parte de BIM Backup para 365 es que podemos controlar todo esto de una forma centralizada y muy ágil, ¿vale? Tenemos una visibilidad completa con respecto al rendimiento de los backups para 365, tenemos una gestión proactiva, ¿de acuerdo? En base a una inteligencia artificial, un entorno de Machine Learning que va aprendiendo sobre nuestra infraestructura y sobre los datos que tratamos normalmente y nos ofrece la capacidad de gestionar proactivamente la infraestructura con la que estamos trabajando. Es decir, que nos avisa en tiempo real si hay algo que nos descuadra o que se ha realizado algún cambio que considera no habitual, ¿vale? Por supuesto, podemos aplicar seguridad a nivel de compliance, por el tema de garantizar que se cumplen los RPOs, podemos utilizar los informes inteligentes, que es lo que nos ayuda a extraer la información de si realmente cumpliríamos con esas políticas de RPO, ¿vale? Que son súper valiosos esos informes porque realmente son los que nos certifican de que nuestra infraestructura es adecuada y coherente para las necesidades y los tiempos que me puedo permitir en recuperar información, ¿vale? ¿Qué tipo de visibilidad tengo con respecto a los componentes? Bueno, pues a nivel de BIM Backup para 365 tengo la visibilidad sobre los servidores de backup, los proxies de backup y los repositorios de backup. A nivel de contenido, pues tengo más de 10 alarmas, tengo el panel de control de BIM One el de Web Client, ¿vale? En el que podemos acceder para chequear todo esto, informes de histórico de backups, por supuesto también basados en los LSAs, ¿vale? Y por supuesto también la parte de los endpoints, las REST APIs, ¿vale? Que son al final los componentes de la infra, pues que se están haciendo los backups, los trabajos, objetos protegidos, alarmas, etcétera, 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 ¿vale? Aquí vamos a ver una parte de la infraestructura, vamos a ir por partes, es un esquema un poco denso, pero no os asustéis, ¿vale? Porque al final es muy sencillo, ¿vale? ¿Qué podemos proteger con el nuevo BIM Backup para 365 con la V7, ¿no? Bien, podemos proteger entornos tanto de Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft OneDrive for Business y Microsoft Teams. Todo esto lo vamos a poder gestionar con el BIM Backup para Microsoft 365 desde la parte cloud y a nivel de local o a nivel on-premise podemos gestionar la parte de Exchange y SharePoint, ¿vale? Todo esto, ¿dónde lo podemos almacenar? Bueno, pues lo podemos almacenar tanto a nivel de Amazon S3, lo podemos almacenar en compatibles con S3, lo podemos almacenar en Wasabi Storage, ¿vale? Wasabi es totalmente compatible con este tipo de copias de seguridad, lo podemos almacenar en un Azure Blob. Como podéis saber, también podemos hacer la copia a nivel de Archive, pero ahora lo vamos a ver en el siguiente paso. Y también en IBM Cloud, ¿vale? Por supuesto, otra parte de on-premise y en almacenamiento de objetos compatibles de objetos de on-premise compatibles con S3, ¿vale? ¿Dónde lo podemos copiar con inmutabilidad? Bien, podemos aplicar un blob o un archive, ¿vale? Aquí es donde entra el archive a nivel de inmutabilidad. Por supuesto, ya hemos visto el S3, compatibles con S3. ¿Y dónde podemos recuperarlo? Bien, podemos hacer la recuperación a nivel de BIM Explorer para Microsoft 365 Exchange, que es la herramienta que los usuarios pueden utilizar para recuperar cositas en concreto, ¿vale? Y también podemos gestionar todas estas labores directamente desde este portal, ¿vale? La de restaurar, enviar, guardar, etcétera, 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 que es donde vamos a poder extraer las funciones de autoservicio para los usuarios, ¿vale? Y por supuesto, la última parte que acabamos de ver, la parte de monitorización vía BIM One, ¿vale? ¿Qué vamos a ver ahora? Bien, para ir agilizando el tema
y terminando ya casi, ¿vale? Que nos queda ya solo la parte un poco más marketingiana, ¿qué nos ofrece el mayor control para Backup as a Service? Bueno, pues la propia palabra nos va dando pistas, ¿no? El hecho de que podamos gestionar el backup como un servicio nos permite hacer despliegues propios a nivel escalable de una forma muy ágil, con un control absoluto del propio servicio sin tener que preocuparnos por partes tan críticas como las que hemos estado viendo, ¿vale? Es decir, que automatiza de forma muy ágil un montón de procesos que a nivel de servicio nos va a hacer la vida más fácil para todas estas funcionalidades, ¿vale? ¿Qué ventajas nos ofrece? Pues lo que hemos dicho, control, autonomía de clientes, la parte también de adopción de toda la solución sin ningún tipo de problema, es decir, nos ofrece muchas ventajas y soluciones automatizadas que nos van a hacer la vida más fácil a la hora de temas como la facturación, la seguridad de la incorporación de una nueva solución, que puede ser una parte crítica, pues cosas de estas que al final aportan un gran valor a la hora de seleccionar una herramienta u otra, ¿no? Para ir terminando la parte más técnica, vamos a ir viendo lo que os comenté al principio de las mejoras del portal de restauración en modo autoservicio, ¿vale? El portal de restauración en modo autoservicio ahora permite que los usuarios puedan restaurar sus propios correos, archivos y mucho más, ¿vale? Y por supuesto también es compatible actualmente con el Microsoft Teams, ¿vale? Es decir, que ya no nos limitamos a nivel de archivos, sino que a nivel de Teams los usuarios también tienen mano para seleccionar qué quieren recuperar. Pueden elegir puntos de restauración individuales y pueden restaurar carpetas a nivel de SharePoint y a nivel de OneDrive, ¿vale? Por supuesto, siempre y cuando tengan acceso a esos ficheros de OneDrive o de SharePoint, ¿vale? Es decir, cada archivo individual, cada usuario accede a sus ficheros individuales y demás, ¿vale? Por supuesto, los proveedores de servicio también nos permiten el acceso al portal para la restauración a través de la parte de Beam Service Provider Console, ¿vale? Aquí vamos a ver las 50 opciones que tenemos para recuperar Beam Backup para 365. No os preocupéis, las vamos a ir viendo todas de uno en uno. No, es mentira, ¿vale? Es mentira, no las vamos a ver todas, pero sí que me parece una slide muy interesante que pone un poco en contexto las 50 opciones que tenemos para recuperar. Es decir, que no es un dato marketingiano, que lo es, que no deja de serlo, pero que está respaldado por la capacidad técnica de hacer eso, ¿vale? Entonces me parece una apuesta en valor muy interesante esta slide, ¿vale? Ahora sí que vamos a empezar con los datos muy marketingianos. Ya la parte técnica ha pasado, ¿de acuerdo? Vamos a relajar un poco la cabeza y vamos a aplaudirnos a nosotros mismos. Tenemos más de 29.000 clientes con más de 14 millones de usuarios protegidos, ¿vale? Gartner nos ha reconocido, Forbes ha hablado un montón de esta solución, tenemos el Gold Partnership de Microsoft con más de 5 años de colaboración, ¿vale? Opiniones de nuestros clientes, pues los datos interesantes me parecen los de abajo del todo, ¿vale? Al final un 9,2 en calidad de servicio de soporte, un 9,1 en facilidad de uso, un 8,6 en facilidad de instalación. Estos datos están muy contrastados y me parecen muy interesantes porque al final son tres palabras clave, ¿no? ¿Qué capacidad tiene la empresa de darme un soporte de servicio de calidad? ¿Cuánto voy a tener que partirme la cabeza para empezar a trabajar con esta herramienta? Y la complejidad que tiene la instalación o la aplicación de esta solución en mi infraestructura, ¿vale? Esa parte suele ser un stopper importante a la hora de empezar a trabajar con X tecnologías, ¿vale? Pero por suerte con esta solución no lo es, ¿vale? Si queréis consultar reseñas, os voy a ir dejando un par de QRs en la pantalla, ¿vale? Simplemente para que vayáis cogiendo, si os apetece consultar pues más o queréis tomar un poco más de feedback con respecto a la solución, ¿vale? Tenéis a nivel de G2 y a nivel de TrustRadius ambos QRs por si queréis contrastar más información. Y, por supuesto, lo que hemos dicho, tomar medidas, ¿vale? Conclusiones clave. Aquí tenéis un informe de Gartner, os dejo el QR arriba a la derecha, ¿vale? Por donde vais a poder encontrar un documento muy interesante en el que se explica si deberíamos hacer un backup sobre las soluciones de 365. Lo hemos comentado al principio de la sesión, ¿vale? Pero por si queréis indagar un poco más con respecto al tema de la seguridad y la importancia clave que tiene, pues ahí tenéis el QR, ¿vale? Voy dejando un par de minutillos, bueno, un par de segundillos para que vayáis cogiendo los QR si os interesa el contenido.
Por supuesto, os dejo también la parte de la guía técnica sobre cómo funciona la solución número 1 de Microsoft 365, ¿vale? Y finalmente, que podéis comprobarlo vosotros mismos y hacer una prueba gratis de 30 días, ¿vale? Aquí también os dejo el QR un poquito más, que esta puede que os interese algo más, ¿vale? Y nada, simplemente comentaros que estamos terminando ya mi parte. Si tenéis cualquier pregunta, pues ahora la vemos entre todos. Y doy paso a mi compañero Juan. Muy bien. Muchas gracias, Joaquín. La verdad es que entre Víctor y tú me habéis puesto el listón ya demasiado alto. Ya no sé qué hacer. Pero bueno, voy a intentar hacer lo que pueda. Algo se te ocurrirá, siempre brillas, Juan. No sé, no sé. Últimamente no te creas que tanto. Pero bueno, vamos a intentar hacer algo. Quedaros hasta el final que luego hay Kahoot, ¿eh? Bueno, quería comentaros también, antes de empezar mi rollete de Cloud Connect, simplemente pues para refrescaros esta parte que siempre, pues bueno, la comentamos cuando hablamos de soluciones SaaS y de BIM, de las alianzas de BIM en Cloud. Quería comentaros que, lo he hablado antes con Joaquín, sí teníamos unas demos preparadas. De hecho, tengo aquí mi portátil personal, que es donde tengo instalado BIM para Office 365 y demás. Lo que ocurre que bueno, pues iba a decir hemos decidido, quizás he decidido más yo, esta vez no hacer las demos para tampoco alargar mucho más esta parte y quizás hacer sesiones monográficas dedicadas a productos en las cuales no haremos presentaciones en PowerPoint, quizás nada más que para presentar el producto del que se trate y hacer demo directamente. ¿Vale? Tenemos ya un tenant de Office 365 enlazado con BIM, tenemos la solución de BIM para Office 365 ya desplegada y enlazada, o sea, totalmente funcional, con lo cual, pues bueno, todo eso está aprobado y funcionando. Pero creo que ya os ha hecho Víctor la parte de Cirrus, que es realmente en lo que nos queríamos centrar en la sesión de hoy. Las otras ya hemos hecho en otras ocasiones y por lo tanto, pues no quería quitaros más tiempo. Así que, bueno, pues dicho esto, voy con mi parte, con la última que vamos a ver antes ya de pasar a la parte divertida realmente del evento, que es el Kahoot. Y bueno, pues para ello vamos a hablar de BIM Cloud Connect. Vamos a ver qué es eso de BIM Cloud Connect, para qué nos va a servir y bueno, qué podemos hacer también con esta funcionalidad de BIM, que viene incluida pues en el licenciamiento que existe actualmente, en ese licenciamiento Bull. Pues bueno, el Cloud Connect viene incluido y es el que nos va a permitir establecer comunicación con, vamos a decirlo, con recursos externos, normalmente con service providers que nos van a proporcionar pues acceso a repositorios, acceso a infraestructuras, infraestructuras me refiero pues a parte física para poder realizar replicaciones y bueno, que nos va a permitir realmente tener opciones de bien sacar esa segunda copia hacia el exterior, como siempre hablamos, siempre insistimos en esa regla del 3-2-1, de tener 3 copias, 2 soportes, una almacenada afuera, poder cumplirla y poder sacar esa copia hacia otro repositorio. Por eso también es importante lo que ha comentado antes Joaquín, de esa inmutabilidad que se está implementando en los repositorios, en las clouds públicas que ya conocemos, que solemos utilizar más habitualmente. Aparte de en repositorios locales, en repositorios on-prem. Y luego también que un service provider nos pueda proporcionar una infraestructura física en la cual nosotros realizar esas réplicas, que nos pueda proporcionar un hardware, unos hipervisores, nos pueda proporcionar CPU, memoria y almacenamiento
para nuestras máquinas virtuales y que podamos establecer un mecanismo de replicación y, por lo tanto, tener nuestros mecanismos de disaster recovery y que en un momento dado pues podamos recuperarnos frente a un fallo, frente a un fallo en nuestro CPD principal, sin necesidad de tener que tener otras oficinas, otra ubicación, sino simplemente contratar ese servicio a un service provider. Todo esto es lo que nos va a permitir Cloud Connect. Bien, con Cloud Connect vamos a hablar de las dos opciones que tenemos, tanto de backup como de replicación. Lo iremos viendo cómo funciona cada una de estas. Aquí tenemos la primera parte, ese Cloud Connect Backup, en el cual nosotros vamos a tener pues estas dos partes, lo veis dividido en la parte del tenant por un lado y la parte del service provider. En este caso, tenemos los componentes en el lado del service provider y componentes en el lado del tenant. ¿Qué tenemos en el lado del tenant? Como veis, es multitenant. Service provider va a tener una consola, la Service Provider Console, en la cual va a poder dar de alta todos sus clientes, que son, a fin de cuentas, va a dar de alta los servidores de BIM que tienen sus clientes. Siempre va a hacer falta una instancia de BIM Backup. Otra cosa es que esa instancia la pueda gestionar el propio tenant y simplemente va a acceder a los repositorios que les proporcione este Service Provider a través de la Service Provider Console, o que también acceda, como veremos luego en la replicación, a hardware, a través de un hardware plan. Bien. Luego, en el lado del service provider, vamos a tener el servidor de backup y vamos a tener también los repositorios. Luego, como elementos, también existirán los cloud gateways, que van a permitir estar en el lado del service provider y son los que van a establecer la comunicación entre el lado del tenant, el servidor de backup del tenant, con el del service provider. Es la primera comunicación que se realiza. Cuando un tenant establece un job de backup y quiere llevarse un backup copy, una segunda copia hacia una ubicación que esté en el lado del service provider, es siempre la comunicación primera con el Cloud Gateway. Como veis, puede haber varios Cloud Gateways y se pueden crear pools de Cloud Gateways, como veremos más adelante. Esto nos va a permitir tener redundancia y también puede ocurrir que falla con un Cloud Gateway y, por lo tanto, que ese tráfico se pueda redirigir por otro. Luego, como componente adicional u opcional, os aparecen los One Accelerators. ¿Qué son los One Accelerators? Bueno, el One Accelerator es un componente perdonad, que nos va a permitir, en un momento dado, o en situaciones en las que tenemos una instalación en la cual pues, las comunicaciones no son, no son lo más óptimas que tendrían que ser, no son adecuadas, tienen pues cortes intermitentes o no llega el ancho de banda que se requiere y por lo tanto podemos tener una transmisión de datos un poco deficiente. Lo que hacen estos One Accelerators es, como su nombre indica, lógicamente es acelerar la transmisión de datos. ¿Cómo lo hacen? Realmente utilizan un mecanismo de caché pública. Lo que hacen es que hay un One Accelerator origen y uno destino. En el One Accelerator destino se va a almacenar una caché que se publica, donde se van a almacenar durante un periodo de tiempo la información que se ha ido transfiriendo hacia este destino. De manera que cuando el One Accelerator origen le hable con el destino, le va a decir, voy a transferir todos estos datos, todos estos bloques. ¿Los tienes tú ya en tu caché? El One Accelerator destino va a comprobar que esos datos estén en su caché o no. Si están en la caché, el origen le va a decir, pues cógelos de ahí. No te los voy a transferir nuevamente. Están ahí, cógelos y los llevas al repositorio de backup. ¿Que son nuevos? Te los transfiero. De esa forma, lo que vamos a hacer es transferir mucha menos información de la que realmente tendríamos que transferir y, por lo tanto, hacemos un uso más eficiente del ancho de banda que tenemos. A nivel de replicación, ¿qué tenemos a nivel de replicación? Bueno, a nivel de replicación
esto opera de una forma, vamos a decir, similar. ¿Vale? Es decir, tenemos un lado, por un lado los tenants, por otro lado nuestro service provider. ¿Vale? El lado del service provider. ¿Qué componentes tenemos? Bueno, pues en el lado del service provider vamos a tener exactamente, los dos primeros son comunes a lo que hemos visto. Un servidor de Veeam Backup, vamos a tener los Cloud Gateways, ¿de acuerdo? Y el Cloud Connect, el portal de Cloud Connect, ¿vale? Y luego hardware plans, ¿vale? Una serie de hardware plans, es decir, ¿qué recursos voy a presentar yo a mis clientes, a mis tenants que se conectan? Es decir, cuando un tenant se conecta a un service provider y vamos a realizar también replicación, se le tienen que asignar unos recursos. CPU, memoria, un almacenamiento también, ¿vale? No para el backup, no solo para el backup, sino para almacenar los ficheros de las máquinas virtuales que va a replicar, ¿vale? Es decir, cuando nosotros replicamos una máquina de origen a destino, el destino tiene que tener una infraestructura igual que el origen. De manera que esa máquina que se replica, que es una copia 1 a 1, que permanece apagada, es exactamente igual, es un espejo. Es una máquina virtual que contiene una serie de ficheros. Esta máquina virtual está alojada en un host, en un hipervisor, y los ficheros almacenados en data store, que puede ser local o compartido. ¿De acuerdo? Pues esa cantidad de recursos que se le asignan a las máquinas virtuales réplicas es lo que nosotros creamos dentro del Service Provider como hardware plan, y es lo que se le asigna a cada tenant. Luego, como elementos opcionales que vamos a tener, uno más, Appliance, Network Extension Appliance, que eso lo veremos también más adelante. El portal de Cloud Connect y también One Accelerators. Y en el lado del tenant que vamos a tener el servidor de Veeam Backup, también vamos a poder tener Network Stations Appliance. En este caso no son opcionales, como veis. Aquí sí, aquí no. Y luego también como elemento opcional en ambos lados, los One Accelerators. ¿De acuerdo? Es un elemento que es opcional en ambos lados. Bien. Vamos a ir hablando de los distintos componentes. A fin de cuentas, toda la infraestructura de Cloud Connect siempre está organizada alrededor del servidor de Veeam Backup del lado del Service Provider. ¿Vale? Es el centro, es, digamos, el punto central donde se realiza toda la configuración y donde se controla toda la infraestructura de Cloud Connect. ¿Qué es lo que se configura ahí? Bueno, pues el Service Provider va a utilizar este servidor de Veeam para configurar toda la infraestructura de Cloud Connect y presentar a los distintos tenants, pues, tanto los repositorios de backup como los hardware plans que va a poder utilizar para proteger los datos de los tenants, tanto a nivel de backup como a nivel de disaster recovery. Este servidor de Veeam en el lado del Service Provider ejecuta lo que es el servicio de Cloud Connect. ¿De acuerdo? Es máquina Windows. Bueno, todos los servidores de Veeam es una máquina Windows, ¿vale? Por lo tanto, es un servicio de Windows que es responsable de una serie de operaciones. ¿Qué operaciones? Bueno, pues van a ser responsables de proporcionar a los tenants acceso a los repositorios y a los hosts. Va a controlar todos los servicios de transporte. ¿De acuerdo? Siempre en las operaciones de backup se necesitan servicios y de replicación, servicios de transporte, porque son los que son los encargados de llevar los datos de origen a destino. ¿De acuerdo? Por tanto, son los que van a controlar los servicios de transporte para llevar los bloques, van a transferir los bloques hacia los repositorios y hacia los hosts. Luego también establece comunicación con la base de datos de Veeam Backup.
¿de acuerdo? En caso de que tengamos una base de datos externalizada. En el caso del Service Provider suele ser habitual. Ya sabéis que en una instalación de Veeam Backup podemos tener la base de datos embebida, podemos utilizar una base de datos embebida en la versión 12 de SQL o Postgres, que es la que ya se empieza a utilizar, o podemos tener una conexión hacia una base de datos externa. ¿De acuerdo? Eso, lógicamente, la embebida viene limitado por el tamaño del fichero de la base de datos. En un service provider es muy fácil que se supere el tamaño de la base de datos. Por lo tanto, ahí sí es muy habitual, vamos a literal, no, es lo que se hace siempre, es utilizar una base de datos externa. Bien. Por otro lado, ¿qué más? Bueno, pues los servicios o el servicio de Cloud Connect se implementa en cada servidor de Veeam, de Veeam Backup. Al fin de cuentas, bueno, lo diré. Veeam utiliza únicamente este servicio solo para trabajar con componentes de la infraestructura de Veeam Cloud Connect. ¿De acuerdo? Es decir, este servicio se implementa siempre, pero solo va a operar cuando estemos interactuando con los distintos componentes de Cloud Connect. ¿De acuerdo? Bien, algunas limitaciones para el servidor de Veeam Backup del lado del Service Provider. Bueno, pues el servidor de respaldo, de backup del Service Provider, pues está diseñado para usarse exclusivamente para configurar el Cloud Connect, ¿vale? Toda la infraestructura de Cloud Connect y proporcionar recursos a los tenants. No puede realizar una serie de operaciones, no se deben realizar una serie de operaciones que son pues tareas de restauración, de copias de seguridad de los tenants, distintas de las operaciones de instant recovery, ¿vale? Es decir, el service provider no debe importar copias de seguridad de tenants en la consola del Veeam de service provider para restaurar datos de estas copias de seguridad, ¿de acuerdo? Agregarse como service provider en la consola de Veeam Backup, ¿vale? Para abordar pues escenarios específicos pues que podrían ser compatibles o que se podrían realizar con versiones anteriores de Veeam Backup, como por ejemplo que el service provider pues debe implementar un servidor de respaldo en su infraestructura de respaldo, y el servidor de service provider puede utilizar su Veeam Cloud existente, ¿vale? Para conectar pues para conectar los distintos tenants. Por temas de licenciamiento, sobre todo, ¿vale? Bueno, continuando, el servidor de backup del tenant. Bueno, aquí depende también del servicio que se le dé o se le preste al tenant en cuestión. Puede operar de dos formas. Por un lado, bueno, los servidores de Veeam de cada tenant están conectados al servidor de Veeam Backup del Service Provider y se gestionan o se monitorizan a través de la Service Provider Console. ¿Qué ocurre? Que yo puedo tener dos tipos de servicios o dos niveles de servicios. Por un lado, que el cliente o el tenant gestione sus backups y únicamente quiera llevar copia de sus backups hacia repositorios que les proporciona el service provider. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues bueno, digamos, las licencias en ese caso son del tenant y él opera de forma independiente. Únicamente accede a los repositorios. O que se utilice un backup as a service, es decir, en este caso es el service provider quien gestiona los backups del tenant. En este caso, el licenciamiento sería el del service provider, el .lib que se instala en el servidor de Veeam Backup en el lado del tenant es el del service provider. El tenant no tiene acceso a su servidor de Veeam,
no tiene las credenciales del administrador, no las debería de tener, y es el service provider quien accede, crea los jobs y controla los backups. Eso sería un backup as a service. Bien, los Cloud Gateways. Bien, los Cloud Gateways lo que van a permitir es, bueno, es un componente que se despliega en la infraestructura del Service Provider y es el encargado, el componente encargado de establecer la comunicación con los tenants. Es decir, cuando los tenants van a realizar un acceso, una petición para un job de backup o acceder a un repositorio o una replicación, siempre la realizan primeramente hacia el Cloud Gateway. Y el Cloud Gateway es el que comunicará con el resto de los componentes. Normalmente, pues con el One Accelerator si existe, y luego ya hacia el cloud, hacia el repositorio o hacia el servidor de backup o proxies para realizar pues las operaciones de replicación o lo que sea. Bien, puede haber varios Cloud Gateways. En este caso, cuando exista más de uno, la comunicación siempre se establecerá por el que esté más libre en ese momento. Eso nos va a proporcionar, por un lado, redundancia. Es decir, que cuando si falla alguno, pues siempre se va a poder comunicar por otro que esté disponible y siempre la comunicación será por el que esté más libre en ese momento. ¿De acuerdo? Ay, perdonadme, pero tengo un catarrazo importante. Bueno, esto es lo que os comentaba, ¿vale? Se pueden crear pools de Cloud Gateways que a fin de cuentas lo que nos va a permitir es que distintos tenants puedan acceder hacia distintos pools de Cloud Gateways y que en cada pool existan distintos Cloud Gateways, de manera que tengamos redundancia y que además puedan, en caso de que falle alguno no esté disponible, pues accedan por otro y no perdamos pues esa comunicación con nuestro service provider. Por otro lado, o recordar que siempre lo diré, que siempre la comunicación será por el que esté más libre en cada momento. ¿De acuerdo? Bien, los repositorios cloud. Vale, el repositorio cloud, pues bueno, eso va a ser la ubicación donde donde los tenants van a guardar sus cadenas o los ficheros de backup. Es la que se va a utilizar como destino de backup y bueno, pues es compatible con los que tenéis ahí. Un service provider puede proporcionar repositorios de backup, porque sean máquinas Windows, máquinas Linux. En el caso de máquinas Linux, poder tener repositorios fortalecidos. Ya sabéis que podemos activar la inmutabilidad en las máquinas Linux. Tener también pues, carpetas compartidas, a playas de duplicación, que tenga el service provider, pues tipo Data Domain, Exagrid, StoreOnes y demás, que nos permitan pues ese ahorro de espacio en disco por deduplicación a través de hardware. BIM también deduplica, pero es a través de software. Y luego también repositorios que puede presentarnos el service provider, pues repositorios cloud, ¿de acuerdo? Donde podemos tener almacenamiento de objetos, pues con S3 compatible, con S3, Amazon S3, IBM Cloud, Azure, Wasabi, ¿vale? Perdonad. Wasabi, pues bueno, está entrando con bastante fuerza, de hecho, por tema de costes, en la consola de BIM, a la hora de crear un repositorio de objetos, nos salen las opciones habituales de AWS, Azure, Google y también IBM Cloud y también Wasabi. ¿Vale? Aparece ya como algo que ya está integrado. Bueno, solo sí. una nota. Y Wasabi vamos a
empezar a tener también disponible a través de TD Synnex. Por eso muy Correcto. cerca podremos empezar a ayudar a Sí. los partners en esta tecnología también. Exacto, gracias Pedro por recordármelo, que hoy tengo la cabeza un poco espesa. Cierto, desde TD Synnex, bueno, sabéis que distribuimos los 3 clouders principales, bueno, los 3 que hay, y pues ahora es además, si no recuerdo mal, Pedro, es ahora a final de mes, o sea, ahora ya, es Sí, cuando se estamos firmaba y... Sí, estamos en la fase de onboarding de los sistemas, de tener los SKUs y demás, pues yo diría que un par de semanitas máximo ya podemos empezar a venderlo. Exacto. Entonces es una opción que también es interesante, la de Wasabi, ¿vale? Que como repositorio, pues bueno, está ya dado de alta como repositorio, digamos, certificado por BIM y de hecho en las opciones de creación de repositorios de objetos aparece ya Wasabi como uno más, ¿vale? Bien, luego los hardware plans. Bueno, los hardware plans son una agrupación de recursos que puede proporcionar el service provider. Esto se utiliza sobre todo cuando vamos a realizar acciones de replicación. Cuando nosotros ya queremos tener un disaster recovery, tener ya otra ubicación, una segunda ubicación donde poder recuperar nuestras máquinas frente a un fallo en nuestro site principal, pues podemos o bien tener otra ubicación, lógicamente, o contratar un service provider que nos proporcione una infraestructura en la cual nosotros podamos replicar nuestras máquinas y en un momento dado poder realizar un failover. Para ello, el Service Provider nos proporciona un hardware plan, es decir, una agrupación de recursos sobre una infraestructura suya y nos proporciona por CPU, memoria, espacio de almacenamiento para los ficheros de las máquinas, etcétera. Y para ello, bueno, pues establece ese plan de ese hardware y nos lo presenta. Cuando nosotros nos conectamos mediante Cloud Connect a ese Service Provider, nosotros vamos a ver los recursos que nos presenta, repositorios y también los hardware plans. De manera que nosotros ya podemos establecer nuestras copias secundarias hacia las ubicaciones que él nos proporcione y también nos permite acceder pues, a esa infraestructura, bien web, PRV, para poder replicar nuestras máquinas. Las replicaciones pueden ser replicación normal o también CDP, ¿vale? Bien, el Network Extension Appliance, ¿vale? Bueno, pues el Network Extension Appliance es, bueno, una appliance que podemos, nunca mejor dicho, que podemos desplegar. Por un lado, todo esto orientado siempre a replicación, a realizar failovers que pueden ser parciales o completos, ¿de acuerdo? Hacia un service provider. En el lado del tenant es obligatorio, ese componente tiene que existir, y en el lado del service provider es opcional, ¿vale? Cuando un tenant pues, planea replicar máquinas virtuales, debe desplegar ese appliance de extensión de red. ¿De acuerdo? Uno en el lado en su lado y se recomienda otro en el lado del service provider, básicamente para extender la red a nivel de capa 2 y que luego no haya problemas a la hora de conmutar y que se sigan accediendo a las máquinas que nosotros arrancamos y no de problemas, ¿vale? En este caso, bueno, pues el dispositivo de extensión de red en el lado del service provider se va a implementar en el host de virtualización en el cual nosotros vamos a replicar las máquinas. A la máquina virtual que es esa appliance de extensión de red, se le va a asignar una IP, ¿vale? Una IP
una dirección de IP de la red de producción del service provider. ¿De acuerdo? Y eso, bueno, pues ahí pues bueno, se configura para en el recurso del Cloud Connect Replication, ¿vale? Que es el que se crea en el SXI o en el Hyper-V, ¿de acuerdo? En el destino en el Service Provider. Luego, en el lado del tenant se implementa en el host de virtualización de origen, ¿de acuerdo? Donde residen las máquinas de producción que nosotros vamos a replicar en el destino. Luego, a la máquina, a esa appliance de extensión de red se le asigna una dirección IP del tenant, la dirección IP de producción del tenant. ¿De acuerdo? Y se colocan, eso ya sabéis que se pueden colocar pools de IP y demás, ¿de acuerdo? En las carpetas dentro del inventario o en el grupo de recursos que creamos en el host origen, ¿vale? Básicamente creamos en el SXI o en el Hyper-V origen, creamos una appliance, desplegamos una appliance de extensión de red y en el destino también, en el hipervisor destino, ¿vale? Y con eso ya, pues a la hora de poder realizarlo, cuando se repliquen, se van a replicar, la extensión de red va a establecer el mismo rango de direccionamiento, se van a hablar entre ellas, de manera que cuando se realice la replicación, van a estar la máquina origen y la máquina réplica en el mismo rango de red, y por lo tanto a la hora de realizar un failover se van a poder seguir accediendo a los recursos sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Si tenemos distintas redes, pues el establecer esas network appliance para cada una de las distintas redes, ¿de acuerdo? Nada más. Bueno. Y en el service provider, igual, dentro de lo que es cada tenant, se le establece su Network Extension Appliance con su direccionamiento para que sean totalmente independientes, ¿vale? Para ello, ¿cuáles son las funciones de este appliance en el lado del service provider? Pues por un lado, van a enrutar las solicitudes entre réplicas de las máquinas virtuales en el host del service provider y las máquinas virtuales de producción en el host origen, ¿vale? Cuando se realice una conmutación o failover parcial del site, ¿vale? Todo el tráfico que proviene de las redes de las máquinas virtuales del tenant hacia los hosts del service provider se encapsulan en paquetes individuales. ¿De acuerdo? Se abren túneles VPN entre los dos dispositivos de extensión de red. Perdón. Otra de las funcionalidades es separar el tráfico de las redes de producción del service provider y las redes de máquinas virtuales del tenant, ¿vale? Conectándose a diferentes VLANs en la infraestructura de red del service provider. ¿De acuerdo? La parte que tenemos aquí. Luego proporcionar a las réplicas direcciones IP públicas después de un failover o una conmutación por error completa del site. Y luego solicitud de enrutamientos entre réplicas de máquinas virtuales en el host del service provider y los hosts y los distintos hosts de red después de que el site se haya realizado una conmutación completa por error, ¿de acuerdo? Es decir, el Network Station Appliance lo que va a hacer es conectar, se conecta a la red de producción del service provider y a las redes virtuales, a los VLANs, proporcionando al tenant pues a través de la conectividad de red a través del plan de hardware, ¿de acuerdo? Utilizando pues, los adaptadores VNIC y demás, ¿vale? Bien. Y para ir terminando, ¿vale? Bueno, los One Accelerators ya os los he comentado antes, qué es lo que van a hacer.
utilizar ese sistema de caché pública para poder transferir únicamente los datos de red que no han sido transferidos previamente. Es decir, en el One Accelerator del target, del service provider, es donde se va a almacenar información que periódicamente se va reseteando para que esto no se almacene de forma infinita o indefinida, y de esa forma, cuando se realiza transferencia de datos, bien por backup, bien por replicación hacia el service del tenant, hacia el service provider, el One Accelerator origen consulta a ver qué información le va a enviar para que el One Accelerator destino compruebe si eso lo ha enviado o no y por lo tanto le diga, esto ya me lo has enviado, lo cojo yo de aquí y lo llevo hacia el repositorio o hacia el hipervisor, si en caso de ser réplica, pues hacia el hipervisor destino, ¿vale? No vamos tampoco a entretenernos más ahí. Y bueno, luego realmente terminamos ya con definiendo un poco los pasos de cómo funciona tanto el Cloud Connect Backup como el Cloud Connect Replication, ¿vale? Simplemente por los pasos que hace. Lo más, bueno, lo más relevante no, sino simplemente pues empieza con el paso 1, que es siempre que el tenant, cuando se inicia ese trabajo de backup, pues se envía la solicitud hacia el Cloud Gateway, ¿de acuerdo? Que está siempre en el lado del service provider, recordar. Ese Cloud Gateway pasa esa solicitud al servidor de Veeam Backup del service provider. Ese servidor de backup del service provider, que es el paso 3, proporciona un certificado TLS y establece una conexión segura entre el servidor de respaldo, servidor de backup del service provider y el servidor de Veeam Backup del tenant. Y luego ya el paso 4, los datos de la máquina virtual del tenant se transportan a través del Cloud Gateway, de esa puerta de enlace, hacia el repositorio. ¿De acuerdo? Si el service provider tiene más de una Cloud Gateway, se transportan a través del Cloud Gateway menos cargado en ese momento, que esté en línea y menos cargado. ¿De acuerdo? Y a nivel de replicación, pues es algo similar, como podéis ver. ¿De acuerdo? Solamente ha cambiado, en este caso, que el Cloud Repository es ahora un Cloud Host, ¿vale? O sea, a través de un hardware plan. En este caso, el tenant también inicia ese trabajo de replicación. En el lado del tenant se envía esa solicitud al Cloud Gateway, ¿de acuerdo? En el lado del service provider. El paso 2, ese Cloud Gateway pasa la solicitud al servidor de Veeam Backup del service provider. Paso 3, el servidor de Veeam Backup del service provider proporciona ese certificado TLS y establece la conexión segura entre ambos servidores de Veeam Backup, el del tenant y el del service provider. Y el paso 4, los datos de la máquina virtual se transportan a través del Cloud Gateway hacia el destino, hacia lo que es el hipervisor y demás. Lo mismo, es decir, se transportan, si hay más de un Cloud Gateway, a través del Cloud Gateway que esté menos en línea y menos cargado en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, aclaración o algo? Antes ya de ir pasando a lo siguiente. Al menos No. para allá no veo ninguna publicada. Vale. Perfecto. Pues ya pasamos a lo último, que es el Kahoot. ¿Vale? Para los que hayáis aguantado, vamos a pasar al Kahoot, donde hay premios. ¿Vale? Hay premio para los 3 primeros, por lo menos es lo que Raquel da siempre. Así que ya sabéis, los ganadores pasaréis a la gloria y los perdedores pues seréis castigados. ¿Vale? Y dicho esto, acabamos la parte de exposición, teoría y demás. Y ahora pues voy a cargar el Kahoot, ¿vale? Recordaros, quedaros porque damos premios, ¿vale? Aunque solo sea por eso, ¿de acuerdo? Y voy a ir cargando el Kahoot, ¿vale? Y ahora os lo comparto. Ya también pues aprovechar por si tenéis alguna duda, pregunta, alguna inquietud, algo, mientras lo voy cargando.
Me podéis contar alguna cosa también. Juan, entre tanto, buenas noticias. Dime. Vamos a volver a mover a Zoom para este próximo año. Bien. Porque de verdad que no Nah, nos gusta mucho esta nueva tecnología porque no nos permite interactuar de manera directa con los partners y que nos gusta mucho. Sí, Es casi un castigo estar aquí sin perdonadme. poder hablar, ¿no? Y escuchar los demás. Sí, sí, eso es cierto. Y perdonadme que muchas veces me pasa a mí, Pedro, me pasa a mí muchas veces y me pongo muy nervioso. No lo puedo entiendo. evitar. Cuando No lo queremos puedo tener todo evitar. bien, entiendo. No, este es profesionalismo, no es otra cosa. Así que nada, pido disculpas por haber empezado un poco más tarde y yo un poco nervioso. Así que lo siento. Esto como decía el rey, ¿no? Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir, ¿no? A ver si ahora encuentro yo el Kahoot. Tengo aquí que una esa es otra. pregunta sobre Vale. precios de Sigos. Uf. Marcos, de este momento, Sigos va a entrar en la tabla de precios. Sí. Hasta ahora, todo lo que es pedidos de Sigos tenemos que pedir a BIM, pero te podemos compartir. Pásalo aquí tu correo, por favor. Te enviamos, o si nos comentas cuántas cuentas de 365 quieres tener protegida con Sigos y te enviamos un presupuesto. Exacto, ahí yo poco puedo aportar. No, aquí sería Raquel, que es Porque es Raquel, la maestrina, efectivamente. sí. A ver, se lo encuentro que igual me he metido en el que no es. Hasta ahora no lo estás compartiendo, Juan. No, es que creo que no estoy en el adecuado. Ah, no lo estoy. No lo estoy. Es que tengo también el de los cursos de BIM, ¿sabes? Entonces, me tengo que salir. Aquí. Tengo que entrar con el de, a ver, tengo que entrar con el de marketing. Estaba mirando yo, digo, pues aquí me aparecen los Kahoots de los cursos. Entre tanto, todavía se encuentra aquí algún presupuesto que hemos hecho de Sigos y te puedo dar más o menos una idea. Bueno, me tenéis que perdonar el Kahoot que no he puesto ni imágenes. O sea que... A ver, vamos a dar aquí a empezar. Carga el pin. Vale, ahora voy a compartir ya. A ver, Sari. Entre tanto, Juan, tengo Ahí aquí tenéis. el PVP, o sea, esto es elegible para descuentos de registro de oportunidad, pero Sí, para un año, es casi 40 euros de UPVP. Estoy aquí publicando ya. vale. Sí, porque eso luego ahí habrá que aplicar, me imagino que descuentos. Sí, registros de oportunidad. Incluso ahora claro. BIM está añadiendo para las oportunidades cerradas hasta final de oportunidades cerradas, no, para oportunidades que se pongan en el portal registradas hasta final del Q, tener descuento adicional. Depende del partnership y este descuento es válido para todo el año. O sea, si empezamos una oportunidad ahora y solo cerramos en el Q4, sin problema, el descuento se mantiene. Por eso aprovechar, si tiene algunas oportunidades ya que van a empezar ahora a trabajar, hablar con Raquel o Moja para que posáis registrarlas y garantizar este descuento adicional que solo es válido para registros hasta final de marzo, que es Q1 de BIM, ¿vale? Una nota importante. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ir apuntándoos, que de momento solo se ha apuntado Xavi. Al final os va a ganar. Que va a ser el 1. Menos mal, José, menos mal que te apunta. Te has puesto un reno ahí. Ya Fernando, están llegando. Ya hay 3. Venga, que hay premio para los 3 primeros. Venga, apuntaros aunque solo sea por los premios.
a dar unos minutillos para que os vayáis apuntando. Por lo menos se puede discutir hasta el cuarto lugar. Quinto. Claro. Quinto, sexto. Bueno, venga. Tenemos casi 30 attendees, por eso no mínimo tenemos que tener aquí 30 personas. Adelante. Claro que sí. Esto es gratis y se dan premios, que además son tarjetas de Amazon, de pasta. Si no recuerdo mal. Creo que sí. Sí. Venga, alguno más que se anime. ¿Alguna? Si no, empezamos. Vamos a dar un minutillo más. Ay, Víctor, menos mal. Dos, 4, 6, 8. A ver si llegamos a 10 por lo menos. Si no, empezamos. Pues además creo que el primero son 50 euros. Ya para algo. A ver si convenzo así a alguien más. Bueno, todo lo contrario, se ha ido uno. Digo, pero bueno. No. Se ha ido uno. Voy a cambiar el nombre. Master B me está llegando. Seis, otro que se va, pero bueno. Empezamos, que si no aquí se nos van todos. Sí, empezamos. Empezamos ya. No, digo uno más. Ah, bueno, ya están los 8 otra vez, menos mal. Vamos a empezar. Venga, empezamos, que si no aquí se nos iban todos. A ver, yo no sé ni las preguntas ni cómo las he redactado, ¿eh? A ver, en Cloud Connect Backup, el servidor de backup del tenant envía una solicitud a servidor de backup del service provider, repositorio cloud, cloud gateway o al proxy del service provider. Esta la he puesto fácil. Ahí está. Habéis contestado 6 y los 6 bien. Venga, vamos a ver cómo va ese podio. Bien, pues José Guijas primero. Luego G, no sé de G Gómez. Luego Víctor, Marcos y Xavi. Ahí todos por los tiempos de respuesta. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? En Cirrus, los datos de los distintos tenants se almacenan en repositorios físicamente separados. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero, se almacenaban, insistió Víctor en eso, que se almacenaban físicamente separados. Vamos a ver cómo va esto. ¡Hola! Aquí vaya cambio. Vamos a ver, Marcos primero, G. Gómez segundo, tercero Xavi, Héctor cuarto y Víctor quinto. Bueno, se empieza aquí a apretar un poco la cosa. Veamos, siguiente. A ver, cuando el service provider tiene varios cloud gateways, los datos se transportan ¿por dónde? Hoy no os quejéis, que no tenía muchas ganas de pensar y lo he puesto fácil. Ahí he pescado a uno. Vale, son siempre por el menos cargado en ese momento. A ver cómo va esto. ¡Ay! Ha habido ahí un pequeño cambio. Un pequeño cambio que es por el tiempo de respuesta, porque son Marcos aquí y nada. Gómez, taca-taco. Por 5 puntos, vamos. Javi. Sí, bueno, va emocionante. Vamos a ver, siguiente. Cuarta pregunta. Selección múltiple.
Las funciones del Service Provider Network Station Appliance son, pues esas. Son varias aquí. La verde sí, no sé quién ha contestado la verde, pero para mí es esa. ¿De acuerdo? Es la que no es verdadera, evidentemente. Esa es la respuesta que había puesto un poco de cachondeo. Son las tres, ¿vale? Las tres son correctas. Vamos a ver cómo va esto. Bueno, ha habido ahí unos cambios. Marcos ya está on fire, ¿eh? Madre mía. O menos pelo, más fuerte, Sí. ¿eh? A ver, la quinta. ¿Qué porcentaje de ciberataques tienen como objetivo aplicaciones de Office? Esta la ha puesto Joaquín. Ahí está, el 80%. ¿Ves, Joaquín? A ti te escuchan. Bueno, eso parece. Ya, hombre, sí. Bueno, ahí están Marcos, Héctor, G. Gómez. Bueno, pero Marcos está un poco distanciado, pero luego están ahí todos muy pegados. El segundo, tercero, cuarto y quinto están muy pegadicos. Vamos a ver. Sexta. ¿Cuántas opciones de recuperación tenemos con BIM for Office 365? Esta también es de Joaquín. $50, eso es. ¿Vale? Las otras las he puesto un poco a ver si enganchaba alguno. ¿Vale? 60 podía. 20 eran algunas de las antiguas. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo va esto. ¡Ay! José, que te has ido para abajo. Ha subido Víctor. Y Marcos está ahí que vamos. No da opción. A ver, ¿verdadero o falso? El portal de autoservicio de BIM for Office 365 es compatible con Microsoft Teams. Esta también es de Joaquín. Vale. Muy dura esta, ¿no? Sí, vale. Aquí no ha habido cambios. Madre mía. Os habéis tirado como pirañas. Ese era fácil también, ¿eh? A ver, la octava. Joaquín ha hablado de la inmutabilidad en Object Storage. ¿Ha mencionado que sea compatible con Google Storage? Lo mismo te digo sí como te Sí, digo como no. te digo que no. Pues no. Vale. Aunque yo al que ha contestado la naranja o amarilla, no sé, color mostaza, no sé, soy hombre, no sé, sois naranja, se la daría por buena. Vale. Pero vamos, la respuesta es pues no. A ver cómo vamos. ¡Ahí va! Bueno, ahora aquí va a venir la pregunta interesante, que vale el doble, que es la pregunta que hago yo siempre. ¿Vale? Y recordar, vale el doble de puntos. En StarCraft, la reina de espadas es... ¿Quién era la reina de espadas? Todos buscando con el Google, ¿no? Bueno. Ha habido 4 que sí. Era Sarah Kerrigan, que la dejaron tirada en una misión y los Zerg la cogieron. Se convirtió en la reina de espadas. Muy bien. La Sarah Connor, no, nos gustaría, pero no era Sarah Connor. Y las otras dos son personajes también de StarCraft, pero no son nuestra querida reina de espadas. Bueno, vamos a ver cómo ha ido esto. A ver ese podio.
A ver, en tercer lugar, Xavi. En segundo lugar, Víctor. Y en primer lugar, Marcos, que ha arrasado. Luego cuarto, José Guijas y quinto, Héctor. Bueno, pues enhorabuena a los 3 premiados. Mandar a Raquel, o a mí también, vuestros datos, ¿vale? Para que os hagan llegar el premio. Y nada, pues con esto ya terminamos y os queremos agradecer vuestra asistencia. Daros las gracias por haber asistido, haber estado con nosotros este rato y nos vamos viendo en las siguientes sesiones. Muchas gracias a todos. Un placer, Un buen muchas día. gracias. Hasta luego. Hasta luego.